historias más increíbles en la historia militar no puede ser otra que la del teniente general del ejército británico, Sir Adrian Paul Grisling Carton de Wyatt, nacido en 1880 y muerto en 1963, quien fue un militar temerario al que nadie iba a lograr matar en 3 célebres guerras del siglo XIX y del siglo XX, aunque sufriera heridas gravísimas que hicieron que él perdiera un ojo, una mano, de recibir disparos en la ingle, en la oreja, en el estómago, el tobillo, la cadera y el cráneo. Este combatiente iba a sobrevivir a 2 accidentes aéreos y 5 intentos de fuga de una prisión militar, llegando a arrancarse a mordiscos sus propios dedos despedazados cuando un médico se negó a amputárselos. Posteriormente a esto, él fue recordado con una única frase que reza: francamente, he disfrutado de la guerra. Y a continuación te voy a contar parte de su historia. Buenos días, gente. Ahora que no me encuentro solo, allá está mi perro Rufo, uno de mis perros, y tomándome un té para desayunar, me dieron ganas de explicar, como ya habrán visto en la intro, esta canción de Sabaton, que realmente nos muestra que estos tipos no pierden la calidad a pesar del tiempo. Habrán reducido, por supuesto, pero vamos a estar hablando de un verdadero duro de matar que no es Bruce Willis. Es una gran película, Duro de Matar, sobre todo la primera, pero no es Bruce Willis. Vamos a llamarlo Sir Adrian porque el nombre completo, a mí al menos, me es difícil de pronunciar. Bueno, vamos a hablar un poquito de sus inicios, de sus orígenes. ¿Qué pasó? ¿Quién es este sujeto? ¿Por qué era tan difícil de matar? Bueno, la intro les habrá dado una especie de indicio, pero podemos decir que él nació el 5 de mayo del año 1880, 100 años antes de que Mark David Chapman asesinara de 5 tiros al famoso John Lennon, el ex Beatle. En el seno de una familia que era muy aristocrática, eran nobles de cuna belga e irlandeses. Ya podemos ver también que la muerte parecía que lo estaba llamando a él ya desde chico. ¿Por qué? Porque cuando murió su madre, que él era muy chico, se fue a vivir junto con su padre, el cual era un magistrado muy importante en lo que hoy es la capital de Egipto, o sea, el Cairo, donde más temprano que tarde aprendió a hablar árabe. Y estamos hablando de una criatura. A los 11 años lo mandaron para que estudiara a Inglaterra en una de las prestigiosas universidades del colegio Oxford, el cual era el Balliol College. Pero en 1899, cuando él apenas tenía 19 años, presten atención a esto, 19 años y por voluntad propia, abandonó esos estudios para poder irse a Sudáfrica a enlistarse en la guerra Anglo-Boer para poder pelear por el ejército británico. 19 años y por propia voluntad. Ya le gustaba todo esto de la guerra, de los tiros. Pero había un problema, el rango de edad. No aceptaban a gente de cualquier edad y en ese momento podría ser considerado menor. Por eso se enlistó con un nombre falso. Él se hizo llamar Trooper Carton. ¡No, ese no! ¡Ay, idiotas! En fin, Trooper Carton se hizo llamar, diciendo que tenía, 25 años para poder ir a combatir. No le fue muy bien en esta guerra, pero le fue excelente si tenemos en cuenta que, volvió vivo. En esa guerra, Sir Adrian fue herido en el estómago y herido en la ingle. Imaginen esos impactos. Y me voy a tomar un trago de té. En realidad es un mate cocido, pero bueno. En fin. Eso hizo que volviera a su casa inválido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cualquier persona normal diría, no vuelvo más, incluso sus padres, siendo él menor de edad, no lo dejarían. Bueno, él quiso convencer de todas las maneras posibles a su padre de que lo dejara volver a combatir. Esto hizo que su padre aceptara, pero que él eligiera una carrera en armas. Y obtuvo un puesto en la 2ª Caballería Ligera Imperial. Para su juventud realmente, y en lo que consta a términos del ejército, es algo muy muy importante. Con esto fue enviado de vuelta para Sudáfrica para combatir y en el año 1902
ser enviado a la India como segundo teniente en el cuarto Dragon Guards. Después vamos a estar hablando de lo que es Dragon Guards, o voy a estar haciendo un video aparte. Así que sigamos esto, y sí, me puse unos auriculares para que el audio se escuchara un poco mejor. Continuando con la historia de este implacable soldado, podemos decir que el inicio de la Primera Guerra Mundial sorprendió a Adrian Carton combatiendo en Somalia contra las fuerzas de Mohammed bin Abdullah. De él podemos hablar en algún otro video que también estaría bastante interesante. En un ataque contra la fortaleza enemiga de Chimberberry, y ahí es donde a Adrian le disparan 2 veces en la cara, lo cual hace que él perdiera uno de sus ojos, quedando obviamente gravemente herido. Cualquier otra persona se hubiera muerto en semejante ataque. También perdió parte de la oreja. Eso es lo que genera que él use ese característico parche negro, en el cual el parche negro que se ve que tiene en las fotos. Así que bueno, por este hecho de valentía militar, en el año 1915 se lo ha galardonado con grandes honores. Pero en ese año, en 1915, cuando la Primera Guerra Mundial estaba en su etapa más álgida, en su apogeo, a Sir Adrian lo envían a combatir a Francia en las trincheras del frente occidental, para combatir junto a 3 batallones de infantería y una brigada. Ahora, en esta pelea a él lo hirieron 7 veces. Presten atención, 7 veces. Ahí fue donde perdió su mano izquierda, se la fulminaron directamente cuando lo atacaron con una metralla. Después de todo esto, bueno, el doctor se negó a extirparle los dedos que tenía, que estaban próximos a la gangrena, etc. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se los arrancó a mordiscos. Estamos hablando de un tipo que le dispararon 2 veces en la cara, que perdió un ojo, que perdió parte de una oreja, que tuvo que volver de las graves heridas que tenía, y encima le ametrallaron una mano, y el doctor, al negarse a amputarle los dedos, él se los arrancó él mismo con sus propios dientes. Este sí era un duro de matar. ¿Y creen que esto es todo? No, en la batalla de Somme siguió siendo acribillado, recibió heridas en el tobillo y en el cráneo. Así que bueno, a este historial de heridas militares se le añaden heridas en la cadera que sufre en una batalla cuyo nombre, la pronunciación no me sale, así que lo voy a dejar escrito por acá, que es muy interesante, sigan chequeándolo. Y en la batalla de Cambrai. Y esto sin mencionar que en otro combate más de la batalla de Arras, ahí siguió siendo herido en la otra oreja. Ahora, cuando él se recuperó de sus heridas, fue condecorado con el más alto honor militar, se podría decir, al valor, que fue la Cruz de la Victoria, que es una medalla que les voy a dejar la foto por acá. Y en el año 1917 fue ascendido a teniente coronel, para posteriormente ser nombrado mayor de los Dragon Guards, que es de lo que hablamos hace un momento. Posteriormente, en el año 1918, también lo volverían a galardonar junto a una medalla que, de nuevo, la pronunciación creo que es Croix de la Guerre, no lo sé, el francés no es muy fuerte, y se los voy a dejar escrito acá junto con una foto si es que la encuentro. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, él escribiría que ese conflicto bélico no habría representado ningún trauma para él, a pesar de recibir, bueno, tantas heridas, disparos en el ojo, en la oreja, en el cráneo, en la cadera, volver inválido a su casa en su juventud, de perder completamente una mano. De ahí la frase que usa Sabaton, que era francamente he disfrutado de la guerra, porque eso él lo escribió. Un conflicto que para cualquier otra persona significa pesadillas psicológicas de por vida, él lo disfrutó. No vamos a entrar en debate de si se debería disfrutar o no, no importa. Acá estamos hablando de su historia. Gracias a su desempeño en el campo de batalla, Carton lograría numerosas condecoraciones y numerosos galardones, entre los que destacamos, por ejemplo, la mencionada Cruz de la Victoria, la medalla Caballero de la Legión de Honor, la Cruz de la Guerra desde 1914 a 1918, la Orden del Baño, Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico, la Orden de los Servicios Distinguidos,
la medalla al compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge y la Orden Virtuti Militar. Y su historia no termina acá. De hecho, en el periodo de las entreguerras, Sir Adrian Carton serviría en una misión militar británica en Polonia, volviendo a Inglaterra después de la invasión nazi del año 1939. Después, cuando comenzó ya la Segunda Guerra Mundial con todo esto, en 1940 él ya tenía 60 años de edad. Como vemos, empezó a los 19 años, a los 60 todavía sigue, su vida fue la guerra. Como sea, en ese momento él ya contaba con 60 años. Presten atención. Lideró una operación que fue malograda para tomar una ciudad noruega de Trondheim para frenar el avance de los bombardeos nazis. Pero, tristemente, él fracasó en esta misión. Pero, fracasó porque en ese momento se colapsaron las líneas de suministros para los militares. Y en el año 1941, cuando él iba camino a una misión militar británica que estaba en Yugoslavia, su avión se estrelló en el mar Mediterráneo. ¿Ustedes qué creen? ¿Falleció en el colapso del avión? ¿No falleció? Antes de seguir con esto, déjenme en los comentarios a ver qué piensan. Como sea, este avión se estrelló a unas millas de la costa de Libia. Y no falleció. Este sí era duro de matar. Quedó en una colonia italiana. En fin, pese a él estar manco, a estar tuerto, la cantidad de consecuencias que deben acarrear de por vida todas las heridas que él sufrió, se las arregló para nadar, para llegar a nado hasta esa costa de Libia, donde lo capturaron los del ejército italiano y lo mandaron a un campo de prisioneros, en donde más adelante sufrió varios intentos de fuga. En una ocasión, por ejemplo, se escapó y estuvo siendo buscado durante 8 días, que en términos de guerra es muchísimo. Incluso durante uno de esos días él estaba cavando un túnel. Y lo reconocieron por obviamente su parche en el ojo y porque no hablaba italiano. En el año 1943 lo liberaron. ¿Y qué pasó? Volvió a Londres y lo que se encontró era que un bombardeo había arrasado su casa, había arruinado todas sus pertenencias, aunque él escaparía con vida de todo esto. Ahora, en aquel año el primer ministro de aquel entonces, que era Winston Churchill, habrán sentido su nombre en más de una ocasión, lo mandó a China como representante especial. Ahora, Sir Adrian Paul Grisham Carton de Wyatt, un militar sexagenario en aquel momento, veterano británico que iba a sobrevivir a todas las cosas de las que estuvimos hablando en este video, se retiraría finalmente en el año 1947 de toda una ajetreada vida militar. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con sus acciones, con sus políticas, con lo que sea, no se puede negar que él se dedicó de lleno a la carrera militar. Y quiso vivir una vida tranquila hasta que falleció finalmente en el 1963, en el mismo año en donde se produciría el asesinato del presidente John F. Kennedy. Él murió en Irlanda, si mal no recuerdo, un sitio llamado Cork. Solo que en ese momento él contaba ya con 83 años, o sea, no era más exagenario, siguió hasta los 83 años con vida. Ahora, si leemos alguna biografía suya, escrita por diferentes personas, todos los biógrafos coinciden en que fue un militar nato, que él nació y vivió para la guerra. De él hay mucho más de lo que hablar. No puedo extender un video 3 horas porque tampoco es que cuento con un guión. Es de lo que he estudiado, es de lo que me acuerdo y aquí se los expongo.
Gracias a, bueno, esta canción que sirve como excusa para poder aprender historia. Así que si les interesa esta historia, les recomiendo que sigan investigando por su cuenta. Es una historia muy interesante. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Suscríbanse si les gustó, déjenme un like, déjenme un comentario o no lo hagan, eso está en ustedes. Síganme en mis redes sociales, como digo siempre, sobre todo en Instagram, porque en Facebook Mark me vive censurando por no ir con la corriente de sus políticas. Así que les estamos mandando un gran abrazo, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Lucas Farquete, hasta la vista.